Hay una pregunta que nadie te hace directamente, pero que la vida te la pone enfrente tarde o temprano. ¿Cuántas veces has cedido en algo que sabías que estaba mal, simplemente para no crear conflicto? No para ser cobarde, no porque no tuvieras convicciones, sino porque el mundo alrededor tuyo había normalizado esa cosa. Y tú, solo, no tenías energía para ser el único que se negaba. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has guardado silencio cuando debías hablar? ¿Cuántas veces has sonreído delante de alguien cuya conducta te parecía una traición a todo lo que consideras verdadero? ¿Cuántas veces has llamado pragmatismo a lo que en realidad era rendición? No te estoy acusando, te estoy describiendo algo que nos ocurre a todos, porque vivir en una sociedad significa, en cierta medida, aprender a coexistir con cosas que no apruebas. A veces eso es madurez, a veces es sabiduría, pero hay una línea y la mayoría de las personas no sabe dónde está esa línea. O peor, ha aprendido a no buscarla. Hubo un hombre que sí sabía dónde estaba esa línea, y una vez que la vio, no la cruzó, ni cuando el rey lo perseguía, ni cuando el poder del Estado entero se volcó contra él, ni cuando se quedó solo, completamente solo, en un mundo que había elegido arrodillarse ante algo que él sabía que era una mentira. No era un general, no era un rey, no comandaba ejércitos, no tenía riquezas ni influencia política. Era un hombre de las montañas, con un manto de piel, que vivía del agua de los arroyos y de lo que los cuervos le traían. Pero ese hombre hizo algo que los reyes de su época no se atrevieron a hacer. Dijo la verdad, en voz alta, delante del poder, y no se movió. Su nombre era Elías. Para entender lo que hizo Elías, necesitas entender el mundo en el que vivía. Estamos en el siglo noveno antes de Cristo. Israel está dividido. El reino del norte es gobernado por un rey llamado Ahab. Y Ahab no es simplemente un mal rey. Es algo más preciso que eso. Es un hombre débil que se casó con una mujer poderosa y decidió que el poder de ella era suficiente para los dos. Su esposa se llamaba Jezabel. Jezabel era hija del rey de los Sidonios, un pueblo fenicio. Cuando llegó a Israel, no llegó sola, llegó con sus dioses, y uno en particular, Baal. Baal era el dios de la tormenta, de la lluvia, de la fertilidad. Para los pueblos del levante mediterráneo, Baal era el que mandaba sobre la naturaleza. Si querías cosechas, le rezabas a Baal. Si querías lluvia en tiempo de sequía, le ofrecías sacrificios a Baal. Y Jezabel no trajo a Baal como una creencia personal, lo trajo como política de Estado. 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, la diosa consorte, todos comiendo en la mesa de Jezabel, pagados con el tesoro del reino. Altares construidos por toda la nación. Sacerdotes del Dios de Israel perseguidos, silenciados, ejecutados. ¿Ves lo que estaba ocurriendo? No era solo una conversión religiosa, era una sustitución completa de la identidad del pueblo. Era decirle a una nación: lo que creíste durante siglos, lo que te definió, lo que te sacó de la esclavitud y te llevó a esta tierra, eso ya no existe. Ahora adora esto. Y el pueblo, en su mayor parte, lo hizo. No necesariamente con convicción. Muchos lo hicieron como hacen las personas
cuando el poder dice una cosa y el instinto de supervivencia dice otra. Se doblaron poco a poco, sin declarar rendición, simplemente dejando de resistir. En ese momento apareció Elías, sin anuncio previo, sin genealogía conocida. El texto lo llama simplemente Elías el Tisbita, de los moradores de Galaad, un hombre de las montañas del este. Y su primera acción registrada no es un milagro, es una declaración. Se planta delante del rey Ahab y le dice: «Vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, sin protocolo, sin diplomacia, sin ruego». Una afirmación directa de autoridad delante del hombre más poderoso del reino, en el momento en que ese hombre estaba en el pico de su influencia, rodeado de su corte, protegido por su esposa implacable. Y después de decirlo, Elías desapareció. 3 años y medio. Eso fue cuánto duró la sequía, los campos secos, los ríos bajando, el ganado muriendo, la gente desesperada. Y mientras tanto, Ahab buscando a Elías por todos los reinos de la tierra. Elías vivía escondido, primero junto al arroyo de Kerit, bebiendo agua y comiendo lo que los cuervos le traían. Después, cuando el arroyo se secó, en casa de una viuda en Sarepta, una ciudad extranjera. Piensa en la imagen, el hombre que había proclamado la sequía en nombre de Dios, viviendo de la caridad de una viuda pobre en tierra extraña, sin ejército, sin aliados políticos, sin estructura que lo sostuviera, solo con la convicción de que lo que había dicho era verdad. Antes del Monte Carmelo, antes del fuego, antes de la confrontación pública que cambiaría la historia de ese pueblo, había algo que el texto no describe explícitamente, pero que es imposible ignorar si lees entre líneas. Elías había estado solo durante 3 años y medio, no solo físicamente, solo en su convicción. El mundo entero, o al menos el mundo que él conocía, había cedido. Los sacerdotes del Señor, los que no habían sido ejecutados, se escondían. El rey, la corte, la estructura de poder del reino, todos habían aceptado la nueva realidad. 450 profetas de Baal ejercían su oficio con total impunidad, con sueldo del Estado, con la protección de la reina. Y Elías llevaba años siendo el hombre que no existía, el fugitivo, el loco, el que se había negado. Imagina lo que es eso. No durante un día, no durante una semana de fervor donde la convicción te sostiene con adrenalina. 3 años y medio de silencio, 3 años y medio preguntándote si tenías razón, si la sequía iba a terminar alguna vez, si Dios realmente iba a cumplir lo que te había dicho, si todo ese sacrificio tenía algún sentido, o simplemente eras un hombre obstinado que había arruinado su vida por una causa que el mundo había decidido ignorar. Hay una cosa que define a los hombres que no negocian con el mal. No es la ausencia de duda, es que actúan a pesar de ella. Elías no era un hombre sin miedo. Lo vamos a ver más tarde, cómo colapsa solo en el desierto pidiendo morirse. Ese hombre ya estaba ahí en los años de escondite. La fragilidad siempre estuvo. Lo que no estuvo fue la rendición. Cuando Elías salió del escondite y fue a presentarse ante Ahab, no salió lleno de certeza heroica. Salió porque Dios le dijo que saliera. Y a veces eso es lo único que hay.
no la sensación de que estás haciendo lo correcto, sino la orden de dar el siguiente paso. El encuentro con el rey fue inmediato y cargado. Ahab, cuando lo vio, le dijo: «¿Eres tú el que turbas a Israel?». No lo saludó, no le preguntó qué había ocurrido durante esos 3 años. La primera palabra fue una acusación: «Tú eres el problema, tú eres el culpable de la sequía, del hambre, del sufrimiento del pueblo». Y Elías respondió sin titubear: «Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, pues habéis dejado los mandamientos del Señor y os habéis ido tras los Baales». Una sola frase, directa, sin matices, sin la salida diplomática. Y entonces vino la propuesta: reúne a todo Israel en el monte Carmelo y a los 450 profetas de Baal. Era una apuesta total, no solo su reputación, su vida. El monte Carmelo se eleva sobre la llanura de Jezreel, mirando hacia el Mediterráneo por el oeste. Era un lugar sagrado para los cananeos, territorio de Baal. Para Elías, la elección del lugar no fue accidental. Si Baal tenía poder en algún sitio, era ahí, en su propia casa. El pueblo de Israel se congregó. Los 450 profetas de Baal estaban presentes, y Elías estaba solo. El número exacto importa: 450 contra 1. No es metáfora, es el registro. Elías se puso delante del pueblo y dijo: «¿Hasta cuándo vais a estar cojeando entre 2 pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él». El pueblo no respondió nada. Esa imagen es una de las más precisas de la condición humana que he encontrado en un texto antiguo. El silencio del pueblo no era maldad. Era lo que ocurre cuando una sociedad lleva suficiente tiempo en la ambigüedad. Ya no sabe qué creer. Ha aprendido a no decidir, a existir en el espacio entre 2 lealtades sin comprometerse del todo con ninguna. Y Elías sabía que ese silencio era el verdadero enemigo. No Baal, no Jezabel, la tibieza del que no quiere elegir. Entonces propuso la prueba: 2 toros, 2 altares. Los profetas de Baal prepararían su sacrificio y llamarían a su Dios. Elías prepararía el suyo y llamaría al Señor, el Dios que respondiera con fuego. Ese sería el Dios verdadero. Desde la mañana hasta el mediodía, los profetas de Baal clamaron, bailaron alrededor del altar, invocaron el nombre de Baal con toda la energía de su devoción, y no hubo respuesta, no hubo voz, no hubo fuego. Y Elías empezó a burlarse de ellos. Dijo: «Gritad en voz alta, porque Dios es. Quizás está meditando, o se fue, o está de viaje. Tal vez duerme y hay que despertarlo». No fue gentil. No fue comprensivo con la sinceridad de su fe equivocada, porque Elías no estaba interesado en el respeto mutuo entre tradiciones religiosas. Estaba interesado en la verdad, y la verdad no requería que tratara con delicadeza a un sistema que había costado la vida de los sacerdotes del Señor, que había hundido al pueblo en una mentira durante años. Los profetas de Baal clamaron más fuerte. Se cortaron con cuchillos y lanzas según su costumbre, hasta que la sangre corría sobre ellos y siguió sin haber voz, sin respuesta, sin fuego. La tarde llegó.
Entonces Elías dijo al pueblo que se acercara. Tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y reparó el altar del Señor que estaba derruido. Cavó una zanja alrededor, preparó la leña, el toro, y después hizo algo que no tenía ningún sentido estratégico. Mandó llenar 4 cántaros de agua y derramarlos sobre el holocausto y sobre la leña. Lo hicieron 3 veces, hasta que el agua corría alrededor del altar y la zanja quedó llena. En el contexto de 3 años y medio de sequía, derramar agua sobre un altar era un gesto de una confianza tan absoluta que resultaba casi obscena. Era decir, no necesito ventajas. No necesito que las condiciones sean favorables. El resultado no depende de las circunstancias. Depende de si lo que estoy diciendo es verdad. Y entonces Elías oró. No gritó, no bailó, no se cortó. Dijo simplemente: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, para que conozca este pueblo que tú eres el Señor Dios. Una petición, una sola, no para sí mismo, para que el pueblo viera. El fuego cayó del cielo, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y lamió el agua que había en la zanja. El pueblo cayó sobre su rostro y dijo: El Señor es el Dios, el Señor es el Dios. Y Elías dijo: Prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Los tomaron, y Elías los llevó al arroyo de Cisón, y allí los mató a todos. Este es el momento que los retratos modernos del personaje prefieren no mencionar, porque no encaja con la imagen de un profeta manso y tolerante. Elías no perdonó a los profetas de Baal, no los envió al exilio, los mató. Porque Elías entendía algo que el mundo moderno ha olvidado. Hay sistemas de engaño que si los dejas con vida, vuelven. No porque sean invencibles, sino porque son persistentes. Y ese día el objetivo no era ganar un debate, era terminar con algo. Después de eso, Elías subió a la cima del Carmelo y mandó a su siervo a mirar hacia el mar. 6 veces, el siervo miró y dijo: No hay nada. A la 7ª dijo: Una pequeña nube como la palma de una mano sube del mar. Y Elías dijo: Ve y di a Ahab que descienda, para que la lluvia no te ataje. El cielo se oscureció de nubes y de viento, y hubo una gran lluvia, 3 años y medio de sequía, y la lluvia llegó el mismo día que el fuego, porque para Elías siempre fueron la misma cosa. Lo que ocurrió después es lo que hace de Elías un personaje que no puedes idealizar, y por eso mismo no puedes ignorar. Jezabel recibió la noticia de lo que había ocurrido en el Carmelo, de la muerte de sus 450 profetas, y mandó un mensajero a Elías con estas palabras: Que los dioses me hagan así si mañana a estas horas no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Una amenaza, solo una amenaza. Y Elías, el hombre que se había parado solo delante del rey, el hombre que había esperado 3 años y medio escondido sin rendirse, el hombre ante cuya oración había caído fuego del cielo ese mismo día, ese hombre se levantó y huyó para salvar su vida. Caminó un día entero por el desierto, se sentó bajo un enebro y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. El hombre más radical de su generación, el que no negoció con el mal durante años,
el que aguantó la soledad y la persecución y la duda y salió victorioso en el momento más público de su vida. Ese mismo hombre, al día siguiente, en el silencio del desierto, quería morir, porque la convicción no protege del agotamiento, porque sostener una postura que el mundo entero rechaza durante años tiene un costo que no aparece mientras estás en medio de la batalla. Aparece después, cuando baja la adrenalina, cuando el peligro no desaparece, sino que cambia de forma, cuando te das cuenta de que ganar una batalla no significa que la guerra terminó. Lo que vino después no fue un discurso de reproche. Un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come, porque largo es el camino que tienes por delante. No le dijo: eres débil, ¿cómo puedes querer morir después de todo lo que Dios hizo por ti? No le reprochó nada. Le dio pan recién hecho y un jarro de agua. Le dijo que comiera y descansara, y después comiera otra vez. Y Elías caminó 40 días y 40 noches con la fuerza de esa comida hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Y en el Horeb Dios le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos. Los hijos de Israel han abandonado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Solo yo he quedado. Era lo que él creía, que era el último. Que todo lo que había hecho había sido insuficiente para cambiar algo real y duradero. Que la corrupción era más grande que él. Y Dios le dijo que saliera y se pusiera en el monte delante de él. Vino un viento grande y poderoso que partía los montes y quebraba las peñas, pero Dios no estaba en el viento, y tras el viento, un terremoto. Pero Dios no estaba en el terremoto, y tras el terremoto, fuego. Pero Dios no estaba en el fuego, y tras el fuego, una voz apacible y delicada. El hombre que había traído fuego del cielo, que había vivido de lo que los cuervos le traían, que había proclamado la sequía delante del rey. Ese hombre, en el momento de su mayor vulnerabilidad, no recibió un espectáculo de poder. Recibió silencio, y en el silencio, una voz pequeña, como si Dios le estuviera diciendo: el fuego del Carmelo fue para el pueblo, esto es para ti. Y Dios le dijo que había 7,000 en Israel que no habían doblado su rodilla ante Baal. 7,000 que él no conocía. 7,000 que habían resistido en silencio mientras él creía que estaba solo. No estaba solo. Nunca había estado solo. Lo que estaba era agotado y no podía ver más allá de su propio cansancio. ¿Cuántas veces has cedido porque te convenciste de que eras el único que resistía? ¿Cuántas veces has llamado realismo a lo que en el fondo era la sensación de que la batalla era demasiado grande para ti solo? Elías llegó a ese punto y lo que lo salvó no fue una nueva victoria. Fue pan, agua, descanso y la revelación de que había 7,000 personas más haciendo lo mismo que él en silencio sin que nadie lo supiera. El arquetipo de Elías no es el del héroe invencible, es el del hombre que tiene una línea que no cruza, aunque no sepa qué hay al otro lado, aunque esté solo, aunque esté agotado, aunque esa mañana haya pedido morirse bajo un árbol en el desierto. No porque sea más fuerte que los demás, sino porque eligió, en algún momento de su historia, que había cosas que no estaban en negociación. Vivimos en un mundo que ha hecho de la negociación una virtud universal,
que llama madurez a la disposición de ceder en cualquier cosa, que confunde tolerancia con indiferencia, que llama extremismo a cualquier postura que no se rinda ante la presión cultural del momento. Y en ese mundo, la figura de Elías resulta incómoda, porque Elías no fue tolerante con el mal. No lo fue cuando anunció la sequía. No lo fue cuando mató a los profetas en el Cisón. No lo fue cuando le dijo al rey en su cara: el problema eres tú, porque hay una diferencia enorme entre la intolerancia que nace del miedo, del odio, del deseo de control, y la firmeza que nace de haber visto con claridad dónde está la línea y haber elegido no cruzarla. Elías no actuó desde el odio, actuó desde la certeza, y esa certeza le costó años de escondite, de hambre, de soledad, de duda. No era fácil para él, era lo correcto para él. Siglos después, apareció otro hombre que tampoco negoció con el mal. No vino con ejércitos, no vino con poder político, vino con una claridad que resultaba igualmente incómoda para los poderes de su tiempo. También estuvo solo en el momento decisivo. También fue perseguido por el sistema que debería haberlo reconocido. También cargó con el peso de ser el único que veía con claridad en medio de un mundo que había aprendido a mirar hacia otro lado, y también tuvo su noche en el desierto, en el huerto de Getsemaní, sudando sangre, pidiendo que si era posible pasara de él esa copa, pero no cedió, ni ante la amenaza, ni ante la traición, ni ante el dolor, ni ante la muerte misma. Eso es lo que tiene que decirle la fe a un hombre cansado de ceder. No que seas perfecto, no que nunca tengas miedo, sino que hay algo en la historia humana que demuestra que es posible, incluso cuando estás solo, incluso cuando estás agotado, incluso cuando has pedido que todo esto termine, seguir sin cruzar la línea. La pregunta final no es si eres capaz de hacer lo que hizo Elías en el Carmelo. La pregunta es qué pasa en las noches de enebro, en los momentos en que nadie te ve, en los que el agotamiento dice rinde, y la presión social dice cede, y el pragmatismo dice un poco más no cambia nada. ¿Qué decides entonces? Porque ahí es donde se define, no el héroe, sino el hombre. Y ese hombre, con todas sus dudas, con todo su agotamiento, con toda su imperfección, es el que el mundo siempre ha necesitado más. No el que nunca tuvo miedo. El que tuvo miedo y no cruzó la línea. Eso fue Elías. Eso eres tú. Cuando eliges serlo,